Y vamos a arrancar con una de las profecías más importantes con relación a este tema. Y en la profecía vamos a leer la profecía del profeta Isaías, capítulo 53, del 4 al 7, que dice lo siguiente: Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Ese es el mensaje base que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar el mensaje, ¿no es cierto?, de hoy, que se llama Jesús nuestro Salvador. Bien, hoy quiero recordar el motivo del por qué el Señor Jesús murió y por qué murió en una cruz. ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro Salvador y por qué era necesario que resucitara? Esas interrogantes vamos a hablar el día de hoy. Bien, entonces el primer punto es: ¿por qué Jesús murió en la cruz? Vamos a separar esta pregunta en dos partes. La primera parte es ¿por qué Jesús murió? Y la otra parte, ¿por qué murió en una cruz? Y no ahorcado, no decapitado o traspasado por una espada. Bien. El primer subpunto es ¿por qué Jesús murió? La palabra de Dios es muy clara cuando habla de este tema. En los versos que leíamos del profeta Isaías dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. O sea, que el castigo que recibió Jesús fue por nosotros. Y en el libro de Corintios, capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, les dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea que él les predicó también a ellos lo mismo que el apóstol Pablo recibió, que Cristo Jesús murió por sus pecados, conforme a la Escritura. Aquí podemos confirmar que el pecado, ¿no es cierto?, fue la razón principal de la muerte de Jesús. El pecado. Pero aquí nace una pregunta. Y la pregunta que nace es: ¿por qué, si Jesús era un hombre perfecto, sin pecado, no había falta en él, no había falla? ¿Por qué él tenía que morir si no había falla en él? La razón de esto está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Para poner en contexto, Dios puso al ser humano, a la raza humana, en el huerto del Edén, Adán y Eva, y Dios le dijo: de todo árbol vas a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Desde el comienzo, Dios le dijo al ser humano que habían consecuencias en la desobediencia. Y como el ser humano desobedeció, el pecado entró al mundo y por consecuente también entró la muerte. Dios le dijo: el día en que comas ese fruto, sin duda morirás.
Y aquí entra el versículo clave, ¿no es cierto?, de este subpunto que habíamos dicho, que está en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la respuesta precisa de la primera parte de este punto. Jesús murió voluntariamente por nosotros, entregándose en la cruz por el pecado de toda la humanidad, y así crear el puente perfecto entre Dios y el hombre, porque recordemos que en el huerto del Edén no solo sucedió una desobediencia, sino lo que pasó fue la separación de Dios con el hombre. Por eso solo Jesús tiene la autoridad de interceder ante Dios por los que han creído en Él. Bien, el segundo punto, ¿no es cierto? El segundo punto es: ¿por qué murió en una cruz o en un madero? ¿Por qué no pudo haber muerto ahorcado? ¿Por qué no pudo haber muerto, no sé, decapitado o traspasado por una espada? ¿Por qué no murió de otra forma? ¿Por qué tenía que morir en una cruz? Vamos y arrancamos con esa pregunta. Voy a tratar de ser breve en esto porque es muy larga la explicación y no quiero confundir con tanta información. Cuando se refiere a la maldición de la ley, la palabra de Dios, cuando se refiere a la maldición de la ley, se refiere a la manera que Dios le dio a Moisés para buscar el perdón de pecados. ¿No es cierto? Esto consistía en una ley que Dios le dio a Moisés, y cada vez que se quebrantaba esta ley, las personas estaban pecando y estaban en desobediencia a Dios. Había un lugar donde se presentaba una ofrenda a Dios por un sumo sacerdote. ¿No es cierto? Podía ser un corderito, podía ser un cabrito, podría ser palomas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la capacidad económica de cada persona. Y una vez al año Dios recibía esta ofrenda, recibía este sacrificio por el sumo sacerdote, no podía ser por otra persona. Si Dios aceptaba la ofrenda, el sacerdote salía, ¿no es cierto?, del lugar santísimo a salvo, y el pueblo quedaba libre de sus pecados. Si Dios no aceptaba la ofrenda, el sacerdote moría instantáneamente y recibía un castigo por parte de Dios. Esto era cuando el sacerdote, ¿no es cierto?, estaba en pecado o no estaba limpio. Y por esa ley que Dios les dio, caía la maldición del pueblo, porque no eran capaces de cumplir las mismas promesas que le hicieron a Dios, que iban a cumplir. El pueblo se juntó y dijo: vamos a cumplir esta ley. Y no cumplieron esa ley. Y no eran capaces de cumplirla. Por eso, ¿no es cierto?, pasaba esto, que la maldición de la ley o el castigo de la ley caía sobre ellos. No es que Dios le dio la ley para maldecir al pueblo, sino que esta ley fuera para bendecir y ser santos para el Señor, para Dios. Por eso Dios les dio esa ley, para ser santos y benditos por Dios. Pero ninguno pudo cumplir esa ley, y cada vez el pueblo pecaba a sabiendas. Pecaba a sabiendas. Ellos sabían que estaban pecando, y en sus conciencias decían: total, después presento mi cordero, presento mi chivito, presento mis palomas, y me voy a poner a cuenta con Dios. O sea, ellos pecaban a sabiendas, porque sabían que después podían presentar un animalito en sacrificio y ponerse a cuenta con Dios. Esa era la conciencia de ellos. Ahora, queridos hermanos, hermanas o persona que me escucha, Jesús, como el cordero que había que sacrificar, al asumir esa carga de pecados en la cruz de toda la humanidad, se hizo maldito por llevar nuestra culpa. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su carta a los Gálatas, habla sobre esta ley,
de Moisés, una parte de la ley de Moisés, y dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros al cumplir, como nosotros no podíamos cumplir la ley, Él cumplió la ley por nosotros y se hizo maldito a causa de nosotros, al asumir el pecado de toda la humanidad en la cruz. Esto también lo podemos corroborar, parte de la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, donde habla sobre eso. Quiero que recordemos, hermanos y hermanas, que Cristo, el Señor, tuvo que morir en una cruz para cumplir la profecía, pero también porque debía hacerse maldito, porque Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, vino a cumplir la ley y vino a morir, como dice, como leíamos en el versículo anterior, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Él no vino a morir, dice, yo voy a morir así, yo quiero morir así. No, Jesús no podía morir como Él eligiera. Él tenía que morir de una manera, tenía que morir conforme a las Escrituras. Bien, hemos recordado entonces el motivo del por qué el Señor Jesús tuvo que morir y por qué tuvo que morir en una cruz. Ahora vamos a la siguiente interrogante en esta mañana. ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro Salvador? Y no quiero sonar trivial, ¿no es cierto? Pero quiero recordar lo siguiente, queridos amigos. Jesús es nuestro Salvador. Pero, ¿qué significa ser Salvador o qué significa salvación? El diccionario dice que salvación dice que es la solución a un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Bien, el diccionario lo grafica muy bien, la solución de un problema grave. Recordemos que hubo una separación en el Edén, en el huerto del Edén, una separación entre Dios y los hombres. Eso es un problema grave. Ningún ser humano se podía comunicar con Dios libremente. Jesús vino, ¿no es cierto?, nos vino a librar de la muerte. Y aquí quiero decirles algo, queridos hermanos. Jesús no vino a librarnos de esta muerte carnal, sino de la segunda muerte. Ese es el problema grave que hay. Ese es el problema, la situación grave que hay, porque la separación de Dios no es esta muerte carnal, sino es la segunda muerte espiritual. Hermanos, el versículo que voy a leer es fuerte, pero es necesario que lo lea. En Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes, ¿no es cierto?, los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, la necesidad de un Salvador nace de esta segunda muerte. Por eso la Biblia nos enseña que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador para librarnos de la muerte segunda. Como dije, la primera muerte, ¿no es cierto?, es la que nosotros sufrimos en la carne. Porque está escrito, el mismo Señor Jesús nos dijo en Mateo 10:28, no teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea que en pocas palabras, no temas a Satanás, que podría matar tu carne. Hablando, ¿no es cierto?, de la primera muerte. Teman a Dios,
quien tiene la autoridad para matar el cuerpo y el alma en el infierno, hablando de la primera y segunda muerte. Y también, ¿no es cierto?, tenemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13 dice: «Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios». Estamos hablando de los que creen en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen, dice la palabra, no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hermanos, si recibes o recibiste a Jesús en tu vida y te mantienes fiel a Dios, a pesar de que muchas veces todos fallamos, te aseguro que no sufrirás esa segunda muerte. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Bien, la última pregunta, ¿no es cierto?, que vamos a responder con respecto a esto es: ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? La respuesta no solo es para que demostrara que era el Mesías prometido y que no estaba mintiendo, sino porque la muerte y resurrección de Jesús mostraba un nuevo pacto, ¿no es cierto?, de Dios con los hombres, siendo Jesús el intercesor entre Dios y los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 9, del verso 11 al 28 dice lo siguiente: la Biblia, ¿no es cierto?, nos relata que Jesús pagó con su propia sangre el sacrificio que sellaba el nuevo pacto entre Dios y el hombre. ¿Y por qué habla de esto? Porque un pacto se sellaba con sangre. Un pacto se sellaba con sangre en esos tiempos, ¿no es cierto? Y lo compara, ¿no es cierto?, en Hebreos lo compara con una persona que tiene un testamento, que mientras el que hizo el testamento o el testador vive, el testamento no es efectivo, ¿no es cierto? Por eso era necesario que Jesús muriera, para que se hiciera, ¿no es cierto?, efectivo el testamento. Y el testamento es el nuevo pacto entre Dios y el hombre, y que, ¿no es cierto?, era necesario que resucitara para ser el puente perfecto que conecta entre Dios y el hombre. Por eso era necesario que Jesús muriera y resucitara. Ahora, quiero leerles 1 Corintios 15 del 50 al 58 para que, ¿no es cierto?, vayamos ya culminando el mensaje de hoy. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Me voy a detener un momento ahí porque quiero explicar algo. El versículo dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Quiero detenerme porque quiero explicar algo ahí. La palabra de Dios dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo desde el huerto del Edén: el día de que comas ese fruto morirás.
y desobedecieron, entraron en pecado, y el pecado es el aguijón de la muerte, lo dice ahí. Y después dice, y el poder del pecado, de este pecado, era la ley, porque desobedeciendo la ley entrábamos en pecado y estábamos lejos de Dios. Y como ya dijimos, ningún ser humano, ninguna persona pudo cumplir la ley, por lo tanto todos estábamos lejos de Dios en desobediencia. Pero Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Vino a cumplir la ley por nosotros. Y a través de este Jesús, el Mesías, ¿no es cierto?, nosotros pudimos optar a un nuevo pacto con Dios a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por eso nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a través de Jesús y solo del Señor Jesucristo, tenemos la intercesión ante Dios. Bien, voy a seguir leyendo. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, estos versos bíblicos en 1 Corintios 15, del 50 al 58. Es muy interesante saber esto, hermanos, que Jesús no solo murió, no murió solamente por nuestros pecados, sino que Él hizo un nuevo pacto, hermanos. Un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Él nos unió nuevamente con Dios. Nos unió nuevamente con nuestro Salvador. Entonces, hermanos, esto no es tan simple como se ve. Hay mucho más por qué decir. Pero, hermanos, lo principal de esto es que Jesús cumplió la ley por nosotros y se entregó en la cruz como cordero en sacrificio, porque como dijimos, los sacrificios se sellan con sangre, o sea, los pactos se sellan con sangre. Jesús tuvo que ir a la cruz y selló ese nuevo pacto entre Dios y los hombres con sangre derramada en la cruz. La muerte, hermanos, no pudo con Jesús, el Hijo de Dios. Él se levantó. Jesús fue más fuerte que la muerte y se levantó de entre los muertos. El Mesías prometido. Y esa es la promesa, hermanos, que Jesús también nos hace. Que si creemos en Él, también nosotros tendremos la victoria sobre la muerte y no sufriremos la segunda muerte. Esa, hermanos, es nuestra fe. Y esa también es nuestra confianza. Creamos en el Señor Jesús. Él puede darnos la victoria sobre la muerte. Ese es el mensaje del día de hoy. Te invito, te insto a que creas en este Jesús poderoso, en este Jesús que todo lo puede. No solamente creamos en ese Jesús que hace milagros, en ese Jesús que hace sanidades. Creamos en el Jesús que hizo un nuevo pacto con Dios, que nos da el maravilloso regalo, el maravilloso milagro, hermanos, de poder ser perdonados. Porque es un milagro, hermano. Nosotros por sí solos no podemos llegar a Dios. Olvídate, si tú estás pensando que por tus buenas obras, que tú estás pensando que porque haces el bien a los demás, tienes un lugar reservado en el cielo, hermanos, querido amigo, estás muy equivocado. El único que puede interceder entre Dios y el hombre para darte salvación se llama Jesucristo, el que hizo el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Nadie puede llegar al cielo por sí mismo. Te lo aseguro, nadie puede hacerlo. Jesús, el Salvador, es el único que puede hacerlo. Vamos a orar y voy a dar gracias a Dios y voy a estar orando por aquellos que se quedaron en transmisión, para que Dios, ¿no es cierto?, les ayude, para que Dios les inste a seguir creyendo, que si tienen hoy, están faltos de fe, faltos de confianza, están quizás bajitos,
les voy a orar para que Dios les ayude, queridos hermanos. En el nombre del Señor vamos a orar con mucha fe, con mucha confianza y certeza. Le insto a que ore conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el mensaje de hoy, Señor, que nos recuerdas el pacto, el nuevo pacto que tú has hecho, Señor, entre Dios y los hombres, Señor, que sellaste con sangre en la cruz, Señor. Un cordero perfecto, sin mancha, Señor, que cumplió perfectamente la ley, Señor, por nosotros. Ley que no pudimos cumplir nosotros, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz. No nos cansaremos nunca, Señor, de recordar, Señor, ese sacrificio que hiciste tan grande en la cruz. Esos golpes, Señor, que recibiste por nosotros. Esa corona de espinas, Señor, que recibiste por nosotros. Quizás, Señor, golpes, Señor, o quizás qué más te hicieron que nosotros, Señor, no sabemos, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esos clavos, Señor, que recibiste por mí en la cruz. Gracias por esos clavos que recibiste por mí en tus pies, Señor. Gracias por resucitar y demostrar que tú eras el Mesías Salvador, el prometido de Israel. Gracias te damos, Señor. Pedimos bendición por aquellos, Señor, que están en transmisión. Bendícelos, Señor, si ellos, Señor, están ahora mismo faltos de fe. Dale fe, Señor, confianza en ti. Si hoy están, Señor, decayendo en la fe, dale más fe, Señor. Si ellos están decayendo en su ánimo, Señor, ya no quieren, Señor, ir a una iglesia. Si ya no, Señor, están en duda, Señor, si confiar o no en ti, Padre amado, te pido, dale fe, dale confianza, dale certeza en sus corazones de que tú eres el único intercesor y que tú puedes, Señor, rogar al Padre para que, como dice tu palabra, todo lo que pidamos en tu nombre sea hecho. Padre amado, en el nombre de Jesús bendecimos todos aquellos que se han quedado en esta transmisión. Los que pasaron por aquí y escucharon un momento, Señor, de tu palabra, bendícelos. Bendice, Señor, a aquellos, Señor, que están, Señor, derrotados, decaídos, que el diablo, Señor, los tiene, Señor, tomados. Padre amado, en el nombre de Jesús, levántalos. En el nombre de Jesús, Señor, fortalécelos, Señor. Restaura sus vidas, restaura sus corazones, restaura sus familias, restaura sus matrimonios, Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos, rogamos por estas peticiones, Señor. Amén y amén. Gracias damos al Señor, gracias damos a Dios, porque nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero dejarlos invitados a todos, ¿no es cierto?, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, ¿no es cierto?, estamos como Al Dios que Adoramos. En YouTube también Al Dios que Adoramos. En TikTok por acá, ¿no es cierto?, y en mi cuenta personal por acá. Dios les bendiga, síganos para más contenido. Y también tenemos Instagram también como Al Dios que Adoramos. Así que sigan nuestras redes sociales. Tenemos también una página web en donde usted podrá, ¿no es cierto?, entrar y encontrar contenido cristiano que le va a ayudar para la lectura y para más aprendizaje. www.aldiosqueadoramos.cl. Así que los dejamos invitados para una próxima vez, ¿no es cierto? Y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Dios les bendiga y recordemos que el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Bendiciones. Adiós.